gritos de almas perdidas muevan tu conciencia, ven a trabajar. Las voces y gritos de almas perdidas muevan tu conciencia, ven a trabajar. Empuña la espada, la palabra bendita. Vence al maligno que mata y destruye. Enfrenta el pecado, arrebata su presa. El cruel enemigo vencido ya está. Enfrenta el pecado, arrebata su presa. El cruel enemigo vencido ya está. Aleluya. ¿Qué haces por aquellos que van confundidos? No pienses en tu vida, no pienses en ti más. Acércate pronto, rescata al perdido. Entrégalo a Cristo, que es libertad. Acércate pronto, rescata al perdido. Entrégalo a Cristo, que es libertad. Aleluya. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. No cese de alabar, de bendecir al Señor. Vamos a buscar el capítulo 12 de la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, el versículo 2. Bendito sea Dios. Romanos capítulo 12, verso 2. Aleluya, gloria a Dios. Poderoso es Dios. Sea bendito el Señor. Lo tenemos. Leemos para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Puede sentarse con una alabanza grande. Reiteramos la bienvenida y saludamos a los que nos siguen a través de las plataformas de Remanente Escogido, radio y televisión, en cualquier parte de la tierra, cualquier continente, cualquier país, hermano y amigo que nos ve y nos oye. Somos la Iglesia Cristiana Pentecostés Misionera de Guatemala, Remanente Escogido. Y estamos transmitiendo este culto precioso con la presencia de Dios acá entre nosotros.
quiero hablarles acerca del tema el pecado del conformismo. Conformismo es la actitud de la persona que acepta fácilmente cualquier circunstancia pública o privada, especialmente cuando es adversa o injusta. Alabado sea Dios. El conformista acepta cualquier tipo de situación. Un conformista no puede ser un valiente, ni puede ser una persona esforzada. El esforzado, el valiente, el luchador, en cualquier área de la vida cristiana o de la vida secular, ha echado fuera el conformismo. El conformista es aquel que si tiene que vivir con una tortilla al día untada, aunque sea de tierra, se conforma y vive así. El luchador no, el valiente no. Ese lucha y batalla y mira de qué manera puede salir de esa situación, de qué manera puede superarse, no se queda allí metido en la casa, cruzando la pierna y los brazos y bostezando. El conformista sí lo hace. Hay millones de personas conformadas con lo que tienen y con lo que son. Se les puede pasar una semana sin bañarse y se conforman con su mismo olor. El valiente es otro tipo de gente. Y este conformismo, hay muchos ejemplos de lo que significa ser un conformista. El primero es aquel empleado que está trabajando en algo que no le gusta. ¿Usted ha oído eso? Eso es muy común. Hay gente que dice, yo estoy aquí haciendo este trabajo, pero no me gusta. ¿Pero por qué lo hace? Porque es conformista. El que no tiene ese conformismo en el corazón, vuela para otro lado y emprende otra cosa y hace lo que realmente le agrada hacer. Segundo, la mujer que vive con un hombre que la golpea continuamente o la maltrata, o a la inversa. El hombre que vive con una mujer que le falta el respeto, lo golpea, lo grita, lo maltrata, pero se conformó a esa vida. El que no tiene ese conformismo no es capaz de vivir con una persona a su lado en esas condiciones. Me llama la atención porque hace tiempo les conté el testimonio de un hombre que siempre llegaba a su casa y no podía entrar sin haberle dado un golpe a su mujer. Y la mujer lloraba, lo abrazaba y lo besaba. Resultó con el correr del tiempo que se convirtió al evangelio. Y llegó con un ramo de flores. Y la mujer, cuando vio que entró y le entregó las flores y que no la golpeó, empezó a llorar amargamente.
Y le preguntaron por qué lloraba tanto y dijo, es que perdí a mi marido. Porque ya me acostumbré a que me golpee. Y le cogí cariño porque me golpea. Eso se llama conformismo. Hay esclavos que no fue que los hicieron, sino ellos se hicieron esclavos. Hay esclavos, usando un término castizo, regalados. Se regalan para ser esclavos. Y eso no es un invento. Dentro de Israel, en el pueblo de Israel, se manejó mucho tiempo, muchos años, la cultura de los esclavos. Solo por mencionar ese pueblo, porque hay otros pueblos que aún en el tiempo que vivimos, todavía hay esa clase de esclavos. Pero cuando se les cumplía el tiempo de ser libres, ellos pedían a sus amos que por favor querían ser esclavos. Y eran esclavos por su propia voluntad, es decir, se regalaban para ser esclavos. El conformismo viene a resultar siendo un pecado, porque la persona conformista no le importa la superación de su vida. Y en lo espiritual, el conformista no se supera nunca. Mientras no haya una transformación, que es lo que vamos a ver aquí en el versículo que leímos, mientras no haya un cambio adentro del espíritu, del alma de esa persona, nunca usted los verá superar en su vida espiritual. Y hay gente que en lo material, en lo secular, tampoco, nunca se superarán. Porque no luchan, no se le enfrentan a la realidad y se acostumbraron a vivir esa vida miserable. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios para siempre. Esa persona conformista es una persona que se adapta a cualquier circunstancia que tenga que vivir. El valiente, el visionario, el esforzado, el hombre o la mujer de convicciones firmes nunca se conformará con la miseria, ni con migajas. Y si es un cristiano, nunca se conformará con una vida espiritual arrastrada, siempre empujado, siempre carretillado por otro. El cristiano que ha arrancado el conformismo de su corazón es una persona independiente en lo espiritual. No depende de su marido, no depende de su mujer, no depende de sus hijos, ni depende de sus padres. Depende totalmente de Dios. Su alma es libre. Tiene que haber un cambio radical. Aquí dice la palabra: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. En primer lugar, debe haber una transformación. Y segundo, una renovación del entendimiento, de la inteligencia, de la mente,
del cerebro. El cerebro tiene que renovarse y transformarse. De lo contrario, la persona sigue. Camina porque ve que otro camina. Espiritualmente, la salvación es independiente de uno y del otro. Se ha individualizado en su totalidad. Toda persona que ha individualizado su salvación es independiente y es un luchador. Si depende de su suegra, de su tío, de su abuelo, de quien sea, es un esclavo. Porque no tiene voluntad propia. Y por eso cuando el uno dice, yo no voy a ir hoy, el otro dice, amén. Yo tampoco. Pero cuando hay individualidad en la salvación y en el cristianismo, si el hombre está cansado, por la razón que sea, fatigado y no quiere ir, la señora agarra camino y se va. Y conozco familias, como recientemente les decía, familias en las cuales hay 3, 4 carros parqueados. Los dos conducen, los hijos conducen, pero si el hombre dice, de aquí no salen, no sale nadie. Si la mujer dice, hoy no vamos, nadie va. Son como una masa de conformismo que los ata, los une, pero falsamente. Porque nadie puede atar mi vida a lo espiritual, al menos que yo ceda mis derechos. ¿Sabe usted que Adán le cedió los derechos a Satanás? Engañado por su mujer, cedió los derechos y se vendió, como aquellos que firman un documento sin leerlo y cuando se dan cuenta han firmado la escritura de su casa, del terreno, y se quedaron en la calle. Adán firmó los derechos espirituales donde podía adorar a Dios, oír su voz audiblemente, sentir su gloria, sentir que Él estaba allí. Terrible, hermano. Pero transformación es cambiar el aspecto, la forma de una persona o cosa. La persona tiene que ser transformada. En otras palabras, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Esa es una transformación. La persona cuando conoce el Evangelio, que es potencia de Dios para salvación, al judío primeramente y también al griego, que es una potencia salvadora, la persona recibe una transformación y un cambio de una criatura viciada, plagada, muerta en delitos y pecados, a una criatura nueva, transformado, que no se parece. Hermano, es increíble. Pero una persona, un pecador que se haya arrastrado en el mundo, cuando viene a Cristo, lástima que nadie nos sacó una foto de cómo éramos.
Pero yo sí he visto muchos que han llegado al camino del Señor y que lo que hoy son no son ni siquiera las cenizas, la muestra de lo que eran. Muchos han llegado al Evangelio y, hermano, con unas caras, con una forma de ser, con una apariencia que da miedo. Da miedo. Porque se parecen más a los del zoológico que a los otros integrantes de la sociedad. Pero cuando esa persona se convierte de verdad, hay una transformación, hay un cambio. Le cambia la cara, le cambia los ojos, le cambia la mirada, le cambian las palabras, le cambia el corazón, le cambia la mente. Es una nueva criatura. Puede alabar al Señor, hermano. Y aquí dice que no podemos conformarnos a este siglo. Ni siquiera dice a una semana o a un año. Está hablando de un siglo. Alabado sea Dios. Sino transformaos. Es decir, tiene que haber un cambio. No puede seguir así. Cuando conoció a Cristo, tiene que haber un cambio. Se tiene que transformar la mente, el cerebro, los ojos, las modalidades, las costumbres y las culturas, hermano. Hay gente que se rechaza a esos cambios radicales, pero el Espíritu Santo de Dios puede hacer una obra de transformación que cuando usted se encuentra a alguien que hace años que no lo veía, se queda viéndolo y hasta le pregunta: ¿usted es fulano de tal? Sí, es que tiene algo que no puedo entender qué es lo que tiene, pero no se parece al que yo conocí. Y ese es el cambio. Si usted sigue parecido a lo que era, no ha cambiado. Si se sigue vistiendo como se vestía, no ha cambiado. Si sigue con los amigos pecadores que antes tenía, no ha cambiado. Si sigue oyendo la música que antes oía, no han habido cambios. Si sigue mintiendo y engañando como antes engañaba, no han habido cambios. ¿Verdad que sí? No se asuste, hermano. No se asuste, alabe al Señor. Alabado sea Dios. Porque el Señor dice que no nos podemos conformar. Y ya vimos que conformarse o conformismo es aceptar fácilmente cualquier circunstancia pública o privada, y especialmente cuando es adversa o injusta. Es decir, nosotros no podemos conformarnos a este siglo. Tenemos que transformar la mente, porque aquí dice claro: sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. No podemos entender lo mismo que entendíamos. Ahora entendemos cosas gloriosas, prodigiosas, maravillosas, que nunca entendimos. ¿Para qué? Para que comprobéis
Solamente cuando ha habido esa transformación, ese cambio radical dentro de nuestra alma, nuestro corazón y de nuestro cerebro, entonces vamos a comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Solamente con una transformación, un cambio radical por dentro y por fuera, vamos a comprobar cuál es la voluntad perfecta, agradable a Dios. De lo contrario, no entendemos cómo agradar a Dios. Por eso usted ve creyentes que un pie lo tienen en el mundo y otro en la iglesia, que cuando les conviene están en su parranda, están participando con los del mundo, y cuando les conviene participa con los de la iglesia. No ha habido una transformación. Bendito sea Dios. Gloria al Señor. Ese conformismo es como el estudiante que está estudiando una carrera por conveniencia o por consejos o por presiones, pero que no es lo que a él le gusta. Y usted ve que hay ingenieros civiles que son contadores, porque no estudiaron una carrera que les gustaba y que les atraía. Entonces se conformaron a estudiar lo que alguien le dijo o lo primero que pudo, sin importarle si eso le gustaba o no le gustaba. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Está igual que aquel hombre, aquella muchacha que dice, bueno, no es que me agrade como yo quería encontrar un hombre, pero este puede ser el último, y le echo mano porque se me fue y me quedé sin nada para toda la vida. Y vive conformada, no agradada, está conformada, tiene conformismo para vivir con ese hombre, pero no era el de su agrado. Vive con esa mujer conformado, pero no era la de su agrado. Qué terrible, porque la persona conformista se adapta a cualquiera que sea la circunstancia. Por eso, hermano, el hombre que lucha y batalla para no entrar en ese conformismo es una persona que nunca se conformará con la miseria, con el hambre, con la escasez, con la enfermedad. Hay gente conformada con una enfermedad. Y cuando le dicen que en tal lugar está la medicina, dice, no, ya no hay nada que me sane. Yo ya me conformé a vivir así. No podemos conformarnos a este siglo. No podemos conformarnos al fracaso, a la derrota. Hay que luchar con todo lo que podamos para salir de ahí. El conformista acepta todo. Dios no es conformista. Cuando llegamos al conocimiento de su palabra, del evangelio, Él espera la superación nuestra. Miren que hay gente
que como hace 10 años conoció el Evangelio, así están. Ni para arriba ni para abajo. Ni se descarrían de una sola vez, ni tampoco se consagran. Están allí. Ese es el creyente conformista. Creyente conformista dice, si solo voy un día, todavía tienen la misa metida en el corazón. Nos llevaban a las 5 de la mañana y nos decían, si usted va a esa misa, toda la semana queda consagrado. Mentiroso cura. Eso no es cierto. Religión, conformismo. Y hay gente que no se supera y pasan los meses, los años y la misma persona. No hay ninguna superación porque es conformista. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Dice la palabra en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 40, el verso 4, lo siguiente. Me habló aquel varón diciendo, hijo de hombre, mira con tus ojos, oye con tus oídos. Ezequiel 44. Y pon tu corazón a todas las cosas que te muestro, porque para que yo te las mostrase, has sido traído aquí. Cuenta todo lo que ves a la casa de Israel. Bendito sea Dios. Es una visión que Dios le da al profeta para difundirla, para contarla. Gloria al Señor. Dice el verso 2, en visiones de Dios me llevó a la tierra de Israel y me puso sobre un monte muy alto, sobre el cual había un edificio parecido a una gran ciudad hacia la parte sur, y le da una visión y le dice, y esto es lo que me llama la atención, porque le habla y le dice, hijo de hombre, mira con tus ojos. No podemos mirar con los ojos de otro, con nuestros ojos. Mira con tus ojos. El Señor dijo, mira bien cómo oís. Al Señor le agrada que cuando estamos viendo, miremos de verdad. Cuando estamos oyendo, oigamos de verdad, no por pedazos ni a medias. Porque si usted oye algo a medias, lo va a hacer a medias. Tenemos que oír bien oído lo que tenemos que hacer. Mira con tus ojos y oye con tus oídos. Tercero, y pon tu corazón a todas las cosas que te muestro. Pon tu corazón a todas las cosas que te muestro, porque para que yo te mostrase, has sido traído aquí. Cuenta todo lo que ves a la casa de Israel. Dios no le agrada
A nuestro Dios no le agrada el conformismo de nadie. Él espera que el hombre se supere. Y eso es bíblico. Dice la palabra que Él es el que levanta del polvo al pobre, del muladar al menesteroso. Alza. ¿Para qué? Para hacerlo sentarse con príncipes de su pueblo y heredar un sitio de honor. No es que Dios mira a alguien tirado en la basura y lo salvó y lo dejó ahí botado. No, señor. No, señores. Él lo va a levantar, lo va a limpiar, va a romper las cadenas, va a ser una nueva criatura, le va a renovar la mente, el cerebro, el alma, el espíritu, y va a ser esa persona totalmente diferente, parecida a Dios, porque Él nos creó a imagen y semejanza de Dios. Fuimos creados. Hay que superar esa mentalidad caída. Que el hombre venga y le diga, reúna a su familia y le diga, esta semana tenemos que aguantar hambre porque no hay nada. Y la otra semana igual. Y no se ve que el hombre haga ninguna cosa para llevar alimento a su casa. Alabado sea Dios. Hay gente que no se deja morir de hambre. Hay gente que no se conforma. Y si tienen que agarrar una cubeta y un trapo y pararse por allá en un parqueo, en cualquier lado, a limpiar carros, va y los limpia. Pero si tiene que llevar una caja de pasta de betún para embetunar los zapatos, va y lo hace. Si tiene que barrer, coger una escoba y ir de puerta en puerta, quien quiere que le barra la calle, lo hace. Hay gente que no se cruza de brazos porque no son conformistas. Y a ese tipo de personas las puertas se les abren, las oportunidades se abren, se presentan. Alabado sea Dios, alabado sea Dios. La palabra que está escrita en el libro de los Jueces, el capítulo 6, que es muy conocida por todos nosotros, pero que cada vez que la podamos leer, vamos a ser bendecidos, desafiados, hermano. Dice el capítulo 6 del libro de Jueces, verso 10 al 12, y dice esta palabra: y os dije, yo soy Jehová, vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abiserita. Su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Todos los conformistas estaban metidos en las cuevas, porque no era una sola cueva,
se habían hecho cuevas, túneles, cavernas para esconderse de los enemigos. Y en 7 años de hambre, de limitaciones, de lucha, de pruebas, todos esos conformistas decidieron morirse de hambre. Y es increíble, hermano. Hay gente que se decide a morirse de hambre. Y dice, aquí no podemos hacer más nada. Aquí ya nos tocó morirnos de hambre. No es así. No es cierto. Mientras haya un Dios en los cielos sentado en su trono, su mano no se ha cortado para salvar, para hacer milagros y maravillas. No se ha cortado. Su brazo no se ha cortado. Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. Y si usted, como decíamos al comienzo, es fiel a Dios y busca a Dios, los leoncillos necesitan y tienen hambre. Pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Y Dios le va a abrir las puertas. Dios se va a abrir paso. Alabado sea el Señor. Y lo va a visitar donde sea. Y le va a decir lo que tiene que hacer. Levante sus manos y alabe al Señor. Sí, hermano. Todo ese montón de conformistas estaban metidos en la cueva. Pero aquel hombre decidió no ser igual a los otros. Yo siempre insisto en esto, hermano, hermana, señora, caballero, joven. No camine porque otro camina. Individualice su vida y luche por responder a sus compromisos materiales, seculares. Luche, batalle por ser responsable en todo lo que Dios le encomiende aquí en la tierra. Porque estos estaban metidos en las cuevas, pero el ángel de Jehová vino y se metió debajo de aquel árbol y se quedó viendo cómo este valiente, esforzado, decidido, emprendió una batalla, una tarea. Y mire, hermano, hay gente que se gana un sueldito chiquito y se conforman con eso. Se conforman y no buscan, no claman a Dios que Dios cambie ese panorama. No, ahí están conformados. Se pasó el año, los 2 años, los 3 años y ganando una migaja, ganando una miseria, pero no buscan, no claman a Dios. Dios puede hacer muchas cosas, hermano. ¿Cree usted que Dios puede hacer muchas cosas? Sí, Señor. Sí, Señor. Dios puede mover a quien usted ni se ha imaginado y hacer lo que usted no se ha imaginado, porque es Él, la mano de Él es la que se va a mover. Gloria a Dios. Lo que nos toca es humillarnos, servirle de corazón, creerle y no estar conformados a ese sueldito. Y algunos son tremendos administradores. Los admiro porque tienen 3 y 4 hijos y viven de un salario mínimo.
y todavía pagan alquiler. Y lo más grande, no le deben a nadie. Pero hay otros que ganan 4 o 5 sueldos y le deben a cada santo una vela. Horrible, hermano. Horrible. Porque no administran, no saben administrar y no buscan a Dios. Se confían de que tienen un salario fijo, que está empleado en la empresa, pero no se imagina que de pronto el empresario lo va a llamar y le va a decir: le vamos a bajar a la mitad del sueldo, porque la pandemia siguió. O le va a decir: ya no lo podemos sostener, necesitamos que usted decida, o le bajamos al sueldo o usted se va para la calle. Falta de rodillas. Cuando se busca a Dios, allí tienen que suceder son milagros. Milagros, no ofensas, no golpes, milagros. Y no se confíe, no se conforme con ese sueldito que se está ganando. Clame a Dios, que Dios haga milagros, que le abra una puerta. Él es el que abre y nadie cierra. Así es. No se quede allí tieso. Hermano, hay gente que da pena realmente de ver su mentalidad que no ha sido transformada. No ha sido transformada para entender el poder de Dios, lo que Dios puede hacer en un instante. Dios puede hacer cosas muy grandes. Bendito su nombre para siempre. El Señor le dice a través de este personaje celestial a Gedeón: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y aunque éste discutió y cuestionó la actitud y la situación en que estaba, termina diciéndole el Señor: con esa tu fuerza, con esa tu determinación, con esa tu valentía para hablar y para expresar y para creer y para tener el valor de salirse de la cueva, salvarás a Israel. Dios espera que usted no se meta allí y entre más días más honda la cueva, que clame al cielo. Clame al cielo y sea fiel y busque a Dios y verá lo que Dios va a hacer. Gloria a Dios para siempre. Gloria a Dios. Y recuerdo que hace años conocí el testimonio y conocí al hermano que tenía un trozo de madera pequeño que se ponía como un tipo de tirantas y cargaba como una bandeja grande llena de caramelos y se paraba en un sitio. Y hermano, cada rato tenía que ir, compraba por bultos. Cada rato tenía que ir a echarle aquella gran bandeja y colgársela. Y más se tardaba en pararse ahí, que la gente llegaba y sacaba por manotadas y le pagaba. Y no pasó mucho tiempo. Él, allí parado, siempre oraba que Dios le entregara un lugar propio donde él pudiera tener una distribuidora, no era una ventita de dulce. Y lo conocimos personalmente y cualquiera pensaba: quién sabe de dónde vino y cómo hizo y qué hizo. Pero Dios le entregó en el mismo centro de esa ciudad
una casa donde tenía un local grandísimo y allí montó su negocio. Nunca se quedó atado pensando de que era un pobre vendedor de caramelos. Sí vendió caramelos, pero después era el distribuidor de los caramelos en bodegas, por bultos, y propietario de aquella casa y de aquel local. Pero era un hombre extremadamente fiel a Dios. Su oración de madrugada, porque de día tenía tanta clientela ya, pero en la madrugada clamaba a Dios pidiendo. No se perdía un culto en el templo. Aleluya. Buscando a Dios, sirviéndole a Él, siendo fiel y buscándole de corazón. No se conforme usted ahí. No se conforme. Dios le ha dado 2 rodillas para que las ponga en el piso. Pero no es por una semana. Es hasta que vea las cosas hechas. Hasta que vea el milagro constituido. A Dios sea la gloria por siempre. Dice el escritor a los Filipenses en el capítulo 3. Alabado sea el Señor. Capítulo 3. Bendito sea Dios. De Filipenses, el versículo 12 al 14. No que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo. Note eso. Ahí se desvanece el conformismo. Cuando la persona dice, yo ya lo alcancé, ya hasta ahí llego, ya logré mi terreno y ya tengo 10 láminas que lo cubren, ya llegué al tope. No se puede quedar pensando en eso. Tiene que seguir clamando y seguir siendo fiel para que Dios le abra la puerta de cómo construir eso. Y si lo está debiendo, de cómo pagarlo. Tiene que ser continuo. No se puede quedar allí. Mire, lo que dice este hombre, no que lo haya alcanzado ya ni que sea perfecto, sino prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual también fui asido por Cristo. Hermano, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago. Una cosa hago. Alabado sea Dios. Olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está delante. Eso se llama valor, gallardía, valentía, esfuerzo. Es fácil acomodarse, es fácil decir, como le dice muchas enamoradas a su enamorado, que es una historia repetitiva. Algunas le dicen, yo estoy dispuesta a vivir debajo de un árbol si me toca, con tal que nos casemos los dos. Mentirosa. Eso no es cierto.
a la siguiente semana de estar debajo de ese palo, se va con otro que le ponga una casa. Eso no es cierto. No se puede dejar ilusionar de algo que no existe. ¿Qué es lo que hay que hacer? Olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. No podemos nosotros quedarnos estancados. Gloria a Dios. Una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. No se quede viendo lo que queda atrás, ni lo que lo está atando. No mire la condición en que está viviendo. Ese es el error de muchos. Y se lamentan por lo que están viviendo. Usted mire lo que Dios puede hacer con usted. ¿Qué puede hacer Dios por mí? ¿Qué puede hacer Dios? Hermano, ¿qué hay imposible para Dios? No hay nada imposible para Dios. A Él sea gloria y honra. Aleluya. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 16. Bendito sea Dios. Qué bueno es el Señor. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día.